La levadura Saccharomyces cerevisiae tiene en total 55 proteínas con dominio Cin2, C6. Una de ellas es GAL4, la que vimos en el video anterior. Ahora les presento otros dos factores transcripcionales con este dominio, PPR1P y PUT3P. Estos factores tienen ligeras diferencias en la secuencia de aminoácidos respecto a GAL4 y esas diferencias ocasionan que la secuencia de DNA reconocida sea ligeramente distinta. Vemos que esencialmente la diferencia son los nucleótidos de separación entre los tripletes. Y bueno, no está de más recordar que aquí tenemos la secuencia CSG, que en realidad la complementaria es CGG, que es justamente donde se une una de las subunidades del dímero. Estos dos factores transcripcionales, PPR1 y PUT3, tienen otras funciones. Este, por ejemplo, induce la transcripción de genes de la biosíntesis de pirimidinas y PUT3 induce la transcripción de genes de la conversión de prolina a glutamato. En plantas hay 58 familias de factores transcripcionales. Posiblemente sean los seres vivos con una regulación transcripcional más robusta. Aquí tenemos en color verde las familias de estos factores transcripcionales y en estos recuadros vemos el dominio de unión a DNA característico. Vamos a ver uno de estos ejemplos, los dominios BCIP, también llamados zippers de leucina básicos o cremalleras de leucina básicos. Se distinguen por el dominio BCIP, obviamente, el cual lo podemos dividir en dos motivos, el de unión a DNA y el de dimerización. Esta es la estructura del dímero activo uniendo DNA. Cada subunidad está unida a una de las cadenas de DNA. En la planta modelo Arabidopsis thaliana, tenemos 78 proteínas BCIP. En ellas, además del dominio de unión a DNA, tenemos motivos que le permiten a las proteínas transactivar o generar interacciones con otras proteínas relacionadas con transcripción. Vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, los factores BCIP clase A tienen esta arquitectura, su dominio BCIP y 3 motivos adicionales. Por ejemplo, los factores AB5, ABF1 y ABF3 tienen esta estructura. Estos factores forman dímeros que reconocen una secuencia de DNA conocida como ABRE, el elemento ABRE, que es este que tenemos aquí, que es común de encontrar en genes de respuesta a ácido abscísico. Recordemos que el ácido abscísico es una hormona vegetal implicada en respuestas a estrés abiótico, cierre de estomas, inhibición de la germinación, etc. Tenemos otro ejemplo, los factores clase D, que tienen esta arquitectura, su BCIP y hacia el C-terminal un motivo diferente al que tienen las otras clases de dominios BCIP. Ejemplos de estos factores, TGA2, TGA5 y TGA6. Estos factores forman heterodímeros, unen este tipo de secuencias, que son dos secuencias TGA-CG, que podemos localizar en promotores de genes de respuesta a ácido salicílico implicados en la respuesta a patógenos, por ejemplo. Otra clase que tenemos aquí de ejemplo es la clase H, que tienen los factores esta arquitectura, por ejemplo, HI5 y HI-H, implicados en regular o inducir la transcripción de genes de respuesta a luz. Vamos a ver en detalle los TGA, que pues hace más de 20 años que se llevan estudiando, y para saber cómo ejercen su función, vamos a partir del supuesto que tenemos una planta con sus hojas y
En un momento dado llegan bacterias potencialmente patógenas, dañinas para la planta y empiezan a merodear células sanas. Y esas células van a responder a la invasión de la bacteria. Entonces tenemos dos escenarios, las células sin bacteria y las células con bacteria. Y vamos a ver qué pasa con estos factores en ambas condiciones. Cuando no hay bacteria, además de los factores TGA, tenemos que considerar a otro componente, que es la proteína NPR1. Cuando no hay estrés, NPR1 está en el citoplasma y forma oligómeros en donde las subunidades del oligómero están unidas covalentemente. Los factores TGA están en el núcleo, pero no pueden ejercer su efecto transactivador. Y posiblemente algunos de ellos no unan DNA. Pero ¿qué pasa cuando hay invasión de un potencial patógeno? Pues hay una serie de respuestas fisiológicas que ocurren. Una de ellas es la acumulación de la hormona ácido salicílico, que este ácido salicílico induce una serie de reacciones redox que subsecuentemente van a romper el oligómero que vemos en una condición no estresante. Aquí ya se rompió el oligómero y las proteínas NPR1 pueden migrar al núcleo. En el núcleo interaccionan con las proteínas TGA, por ejemplo TGA2 y 6. Estas van a formar heterodímeros unidas a NPR1, van a estar uniendo el DNA de sus genes blanco para inducir la transcripción. Por ejemplo, del gen PR1 de la proteína relacionada a patogénesis 1, que es uno de los genes más estudiados. Y es así como los factores TGA inducen la transcripción de genes en respuesta a salicílico ayudados de la proteína NPR1. Muchas gracias y hasta pronto.